Vale, iniciamos, como les indiqué hace un rato, nuevamente, puesto que tuvimos una pequeña interrupción en el servicio de Internet, iniciamos nuevamente nuestra reunión. Vamos a compartir entonces la pantalla. Ok, vamos entonces. Nosotros iniciamos nuestra revisión de este tema, el tema número 2, con esta presentación, la cual pues todos tienen a disponibilidad, tanto en sus correos como en el aula virtual. Y pues allí simplemente hicimos una revisión de lo que es el contenido de este tema, haciendo pues énfasis en lo que son los elementos para preparar un codificador, qué cosas necesitamos considerar o tomar en cuenta, como la estructura de la empresa, a qué se dedica, su tamaño, su forma, cómo está ella estructurada, de qué manera pues, requieren la información los usuarios, es decir, las necesidades de información de los distintos usuarios, porque eso va a determinar la manera como debemos preparar esa estructura del código. Por supuesto, la legislación vigente, los principios de contabilidad que se aceptan o de aceptación general, que para nosotros ya sabemos, pues, y es un tema conocido, son las normas internacionales de información financiera y todo su marco conceptual, que nos da o nos deja. Diga, Mari, hay alguien que está queriendo participar, ¿sí? María, ¿querías decir algo? Tienes la manito levantada. Bueno, debe ser que la levantó por equivocación. Pues entonces, para preparar el codificador, pues necesitamos considerar toda esa serie de elementos que nos permitan, pues, diseñar una mejor estructura para el código y que esto se traduzca, por supuesto, en una mejor presentación de la información financiera que resulta del procesamiento de los datos a través del sistema de información contable. Definimos unos pasos para la preparación del codificador. Esto implica que hay que revisar de acuerdo con los principios, de acuerdo con las necesidades de la empresa o la estructura que el código va a tener, definir los niveles del código de cuentas,
y ya un poco más adelante vamos a ver la estructura que nosotros vamos a utilizar, en términos también de longitud y de catálogo, o sea, de la cantidad de dígitos que tiene el catálogo, y la descripción de las características que deben cumplirse para la elaboración de ese catálogo. Como características fundamentales del codificador, el te debe ser flexible, es decir, que debe permitir la incorporación de nuevas cuentas sin que esa presentación se modifique, es decir, que esto no afecte la adecuada presentación del estado financiero, pero es necesario que el codificador entonces permita incluir nuevas cuentas, las cuales pudieran ser requeridas producto de la actividad de la empresa. Debe ser un catálogo simple, sistemático, organizado, jerarquizado. Esto es muy importante. La jerarquización toca también el tema de presentación apropiada. Y esta estructura nos permite conocer, ¿verdad?, cuáles cuentas son, digamos, cuáles cuentas agrupan a otras. Es decir, la manera como una cuenta puede ser título, puede ser una cuenta resumen o puede ser una cuenta de detalle. Y esto nos da o nos permite ver con mayor claridad la estructura y también pues ayuda a la funcionalidad del código. Y por otra parte, pues el código debe ser completo porque debe contener todas las cuentas que la empresa necesita para que su actividad sea registrada de una manera apropiada, es decir, que tengamos cuentas según las necesidades y los requerimientos de información de la entidad. ¿Okay? Me permiten un minutico que me están llamando a la oficina, debe ser algo importante porque me están insistiendo. Aquí estoy de nuevo, disculpen. Ajá, entonces esas pues son características del codificador que deben considerarse, que deben tomarse en cuenta para que sea un código bien preparado, bien estructurado. Luego, nosotros pasamos a una estructura de un código que vamos a utilizar en nuestras clases, tomando una específica. Dijimos que, por supuesto, cada empresa determina la extensión de su código según sus necesidades, la cantidad de dígitos según sus necesidades, también de acuerdo con el sistema de información contable que la empresa utilice. El código pues podrá ser más extenso o menos extenso.
eso depende ya de las disposiciones y de las necesidades de cada entidad. Pero a los fines de nosotros revisar este tema, vamos a trabajar con un código que hemos diseñado con 6 niveles y 9 dígitos. Cada nivel representa, digamos, los separados por los guiones, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 niveles. Y tenemos 9 dígitos. Los 3 primeros niveles tienen un solo dígito. Y el tercero, cuarto y quinto nivel tienen 2 dígitos. Esto pueden ser más, pueden ser menos, incluso si la empresa lo considera o lo ve necesario. Hablamos de nuestros primeros 3 niveles como cuentas genéricas o de título. Estos 3 niveles son ¿para qué? Para los grupos o grandes grupos de partidas financieras dentro de los estados financieros. ¿Cuáles son esos grandes grupos de partidas que nosotros conocemos? Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, ¿sí? Esos son los grandes grupos que están definidos para la inclusión dentro de los estados financieros de acuerdo con las normas. Y sabemos luego que en el caso de los activos, de los pasivos, tenemos que esos activos, esos pasivos pueden ser corrientes o no corrientes, que el patrimonio pues está representado por el capital, las utilidades no distribuidas. Entonces, esas cuentas genéricas o de título son simplemente eso, títulos. No son cuentas que reciban movimiento, es decir, yo no le hago un asiento a la cuenta genérica de activo, no le hago un asiento a la cuenta genérica de activo corriente. Ellas se afectan, por supuesto, cuando hago asientos en las cuentas auxiliares. Pero a estas cuentas genéricas o de título nosotros no le hacemos asientos, no le hacemos movimientos. Esos movimientos llegan a conformar o a ser parte del total de esas cuentas a través del movimiento de las cuentas de detalle. Luego tenemos que el cuarto nivel del código es de 2 dígitos en este caso, para las cuentas primarias o de control. Las cuentas primarias o de control son las que nosotros venimos utilizando como las cuentas del mayor general. Esas cuentas del mayor general que, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Cuando en contabilidad 1 ustedes hacían un asiento, decían cargo a cuentas por cobrar, abono a ventas, a cuentas por cobrar comerciales o cuentas por cobrar clientes. Esa es una cuenta de mayor, es una cuenta primaria o de control que me totaliza el valor, en este caso, de las cuentas por cobrar a los clientes. Pero nosotros sabemos que podemos tener 2, 3, 10, 20, 80 clientes. Y cada cliente va a tener una cuenta por cobrar. Es decir, va a tener un monto o un saldo en su cuenta por cobrar. Cuando yo quiero ver el resumen de las cuentas por cobrar, veo la cuenta primaria o de control. Pero cuando quiero ver cuánto me debe cada cliente, me voy al auxiliar, que bien puede estar en la contabilidad a través de una cuenta auxiliar o secundaria, ¿verdad? Que serían estas, o pueden estar dentro de un sistema integrado en el módulo de cuentas por cobrar, en donde un cliente tiene un código asignado y yo puedo ver las cuentas por cobrar que tengo con ese cliente. Entonces, este código, que es el que vamos a utilizar ahora, como ya hemos dicho, tiene 6 niveles y 9 dígitos. En donde los 3 primeros niveles están asociados o asignados a cuentas genéricas o de título para darle nombre a partidas dentro de los estados financieros, y el nivel de primaria o de control, que sería el cuarto nivel del código, está asociado a cuentas de las cuales yo necesito tener el resumen o el total. Por ejemplo, vehículos, edificios, ¿sí? Yo tengo una cuenta primaria o de control. ¿Por qué? Bueno, porque son grupos de activos diferenciados que necesito tener los montos totales de esas partidas dentro de los estados financieros para poder tener los
debidamente explicados y descritos. Y luego tenemos, que yo puedo tener a lo mejor, nos quedan 10 minutos de esta reunión. Ya saben, pues de aquí nos vamos a la siguiente, que ya está establecida. Cuando tengo varios vehículos, entonces yo sé que a ellos les asigno cuentas secundarias o auxiliares, que son las que nos permiten pues darle detalle a estas cuentas primarias o de control. ¿De acuerdo? Bien, bajo la estructura del código que ya hemos revisado, pues ahora en el siguiente bloque vamos a estar desarrollando, compartiendo un modelito de codificador levantado en Excel, y vamos a ir haciendo modificaciones allí, de modo tal que ustedes puedan tener algunos elementos que les permitan hacer, digamos, ejercicios posteriores para saber de qué manera o cómo nosotros podemos crear o incluir cuentas dentro de un codificador. Hasta ahora lo que hemos hecho es simplemente revisar o repasar la clase anterior y pues situarnos dentro de lo que es la estructura del código. Vamos a aprovechar estos minutos restantes de esta reunión para ponernos de acuerdo en relación al examen. ¿De acuerdo? Cuando veamos hoy el desarrollo práctico de esta aplicación, pues podemos o vamos a tener ya cubierto el contenido que vamos a evaluar en nuestro primer tema. Luego, nuestras evaluaciones van a ser por el aula virtual. Allí todos deberían estar registrados, entiendo que es así. Por tanto, todos van a tener su acceso y van a poder pues, presentar el examen, el cual lo vamos a desarrollar o va a estar abierto en un lapso prudente del próximo encuentro, para que en el momento en el que ustedes puedan conectarse, lo hagan, presenten el examen y pues tengamos ya cubierta esa primera actividad. ¿De acuerdo? Va a ser un examen de tipo objetivo a través de la plataforma del aula virtual y pues va a estar abierto el próximo miércoles. Nuestras actividades son los días miércoles. Entonces, nuestra clase será el miércoles y luego vamos a colocar el examen para que el mismo lo puedan presentar el miércoles por la tarde. Va a estar abierto por un lapso de 4 horas aproximadamente. Es decir, lo abriremos a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde estará cerrándose. Es decir, que van a tener entre las 2 y las 6 para presentarlo, y el examen va a tener una duración de entre 20 a 30 minutos aproximadamente. No creo que más. Va a ser un examen, como ya les indico, objetivo, en el cual pues ustedes tendrán una serie de preguntas relacionadas con el contenido del tema 1 y el tema 2, y pues van a poder contestarlo, rellenarlo a través de la herramienta del aula virtual. Ya entiendo muchos de ustedes por sus estados de WhatsApp
han indicado que han presentado sus evaluaciones, es decir, que ya han tenido experiencia con el uso de las evaluaciones en el aula virtual. Y pues bueno, esta va a ser pues nuestra primera experiencia en la clase. Y por allí, pues bueno, tendremos esa primera oportunidad para luego evaluar qué cosas debemos considerar, qué cosas debemos ajustar. Pero por lo pronto, pues esa sería pues la alternativa que vamos a tener. El examen sería el próximo miércoles. Estará abierto entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde para que puedan presentarlo en cualquier momento que ustedes tengan disponible en ese horario. Pues ya saben, tienen una semana para planificarse. Y ahí quisiera yo insistir un poco. He recibido muchos correos. No he contestado ninguno hasta ahora, pero eso es un tema de responsabilidad de cada uno de ustedes. Si ya sabemos, ¿verdad?, que hemos inscrito una materia y el horario que ha sido asignado para la materia es de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana, pues fue nuestra responsabilidad inscribirla, es nuestra responsabilidad participar de las actividades. He recibido correos que si no, que va a ser un taller en la próxima clase, que yo no puedo estar porque tengo trabajo, que no, o sea, si nosotros hemos planificado actividades en función de que nos inscribimos en una asignatura, pues, y las actividades se están informando con el tiempo debido, pues debemos considerar, pues que sí, es cierto, tenemos muchas limitaciones, yo sé, no hay electricidad en muchos casos, se nos cae el internet. Sin embargo, pues bueno, tenemos que tratar de procurar en lo posible cumplir, porque este es nuestro salón de clase. En este momento es nuestra aula de clases. Y he insistido sobre todo en el hecho de que en el momento en el que estamos compartiendo, es mucho más sencillo si alguien no entiende algo, si alguien quiere compartir una experiencia, si alguien quiere simplemente ajustar algún contenido, pues estando en vivo es lo más prudente y lo más oportuno. Entonces, para quienes están colocando correos, para quienes están indicando en el grupo de WhatsApp que no se pueden conectar, qué tal, qué sé yo, bueno, está bien. Cada uno de nosotros es mayor de edad, responsable de las actividades que ejecuta, y pues bueno, simplemente tiene que buscar la manera de, dentro de las limitaciones y dentro de las restricciones que podemos tener, cumplir con los compromisos que estamos adquiriendo, porque esto sigue siendo nuestra universidad. No porque estemos ahora a distancia, las cosas van a ser más o menos fáciles, no, simplemente estamos recibiendo una formación académica que nos va a acreditar como profesionales y tenemos que cumplir con los parámetros y con los estándares que son requeridos. Entonces es muy importante que tengamos en consideración estos aspectos a fin de que nuestra clase, nuestra materia se ejecute de acuerdo con los parámetros de calidad que son requeridos y que son necesarios para que pues, los contenidos sean abordados. Entonces, por favor, consideren esos elementos. Están siendo entonces notificados con una semana de anticipación de que el examen va a estar abierto desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde el próximo miércoles. Por lo tanto, entonces traten en lo posible de apartar el tiempo para poder cumplir con esa actividad, que es una actividad entonces programada. Y no estamos avisando 10 minutos antes, lo estamos haciendo una semana de anticipación. Ok, nos vamos entonces a la otra reunión. Ya esto le queda menos de un minuto.